las presentaciones, quiero cederle el uso de la palabra al representante de la Federación Regional de Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de la región del Biobío, don Juan Antonio Señor. Tiene usted la palabra. ¿Está conectado? ¿No? Ah, perfecto. Muy bien, tiene la palabra. Don Juan Antonio, ¿nos escucha? Ahora, ¿me escucha, señora presidenta? Ahora sí, tiene la palabra, por favor. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta, y por su intermedio a todos los presentes, a los señores ministros, a los señores senadores y al resto de los gremios pymes que están presentes también. La verdad es que nosotros no estamos en contra del aumento del salario mínimo, pero tenemos algunas dudas y algunos problemas porque lo consideramos un tanto excesivo. Y paso a detallar. Tenemos un pico en crecimiento negativo por 2 semestres consecutivos. Eso implica una recesión. Hay una alta tasa de inflación, aunque decreciente, todavía en un 9,9. La tasa de desempleo está en aumento, del 8,4 al 8,8 en abril, y seguramente va a llegar a los 2 dígitos. La tasa de política monetaria se mantiene en un 11,25, lo que es inusualmente alta para el país. En el tema de la fuerza laboral, tenemos una diferencia. La fuerza laboral empleada en 2019 era 9.060.000 trabajadores. Hay un crecimiento vegetativo en la fuerza laboral de 350.000 trabajadores. Luego tenemos una fuerza laboral potencial de 410.000 trabajadores. Habría una diferencial de 400.000 personas que no están siendo incorporadas. Por lo tanto, si esas 400.000 personas se las sumamos al 8,8% del INE, vamos a tener una tasa alternativa de 12,6% de desempleo. Lo que va a pasar es que en este invierno vamos a llegar bastante más. Pero fíjese que hay un detalle. La tasa de desocupación en los jóvenes es mayor que eso, es el 24%. De los universitarios, ellos tienen un sobreempleo con respecto al mismo tema, con respecto al 8%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en torno al salario mínimo es donde tenemos, ¿ya?, la mayor tasa de desocupación, porque son las personas con menos calificación y con menos experiencia. Entonces, por eso es que se nos hace complicado este tema. Fíjense que la remuneración promedio de Chile desde el año 20 a la fecha ha crecido un 4% real. Sin embargo, el alza del salario mínimo, dada la propuesta del gobierno, va a subir un 26% real anual, en el periodo, perdón, ¿ya? Lo que es bastante más. Ahora, ¿qué pasa con el tramo entre los 500.000 y 1,5 millones? Esto implica un aumento de costos para la empresa, porque cuando a un trabajador que gana 400 le aumentan a 500, el de 600 pide la diferencia, el de 700 sucesivamente. Entonces, como el promedio de sueldos de Chile es del orden del 1.000.000 pesos, aquí va a haber un reajuste para todos por decreto. Eso es el efecto de esta medida, porque es muy, muy fuerte, ¿ya? Es muy grande. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos con este aumento excesivo que se logre un mayor empleo? Ninguno. Esto, le quiero decir al ministro, a los ministros presentes, aumenta la pobreza y aumenta la desigualdad, dado que el empleo está directamente ligado a estos dos factores. Una persona en una familia que adquiere un trabajo puede significar la salida de la pobreza. Y ese es un efecto muy fuerte. Pero tenemos costos para las empresas. El efecto del salario mínimo sobre los sueldos en torno al salario ya lo expliqué. Pero también implica mantener una inercia sobre la inflación. Un aumento por decreto puede generar impacto en la inflación, aumento del consumo. Efecto a mantener la tasa de interés alta. El Banco Central, con este efecto sobre el consumo y la inflación, va a demorar más en bajar la tasa. Esto influencia sobre la inversión. La inversión tiene que ver con las tasas.
Es una de las variables, una de las más importantes. Esto se suma al alza de seguros de invalidez y sobrevivencia. Esto se suma al efecto de la reforma previsional de 2,5% por año. Esto se suma al efecto de las 40 horas, 1% por año. Y además sumamos que la productividad la tenemos estancada por 10 años, según los últimos informes de la Comisión de Productividad. Entonces, se nos ofrecen algunas medidas paliativas. Mantención del 10% al 2,5% del impuesto a la renta. La verdad, irrelevante. ¿Por qué le digo irrelevante? Porque en estos tramos en que están las MIPYMES, ellas retiran sobre el 80% de las utilidades, si no un 90% o un 95%. Por tanto, es como lo que se llama casi atribuido. El impuesto de primera categoría es un crédito contra el impuesto global complementario. Y como ellos quedan muy debajo de sus topes, a ellos se les devuelve dinero. Entonces, para ellos no es relevante el 10, el 12, porque solamente con eso abonan al otro impuesto y les va a ser devuelto. Entonces, yo creo que ahí solicito a los señores senadores que escuchen a algunas personas calificadas, a sus asesores tributarios, para que les expliquen bien este tema, porque me parece que no hay un alivio real para los pymes. Ahora, el subsidio también que se nos ofrece es un paliativo que podría servir siempre y cuando se realice de buena manera. No es posible que el sistema anterior logró captar 393.000 trabajadores. Sin embargo, el mismo Ministerio de Economía señala que los trabajadores que reciben el salario mínimo son 941.000. O sea, luego algo pasa en este diseño, puesto que no logra cubrir ni el 42% de las personas que están recibiendo el salario mínimo. Es posible suponer, ¿ya?, de que no es que no quieran, y que no es que no quieran esos empleadores, ¿ya?, que les llegue ese subsidio. Yo creo que hay algo que está pasando, ministro. ¿Ya? Por su intermedio, presidente, al ministro de Economía. Hay algo que está pasando en ese diseño. Hoy día el sistema, por un par de horas de sobretiempo, o por algún pequeño bono, los deja fuera. Usted tiene un diseño de 4 meses, que se tomaría el peor de los... Yo creo que todavía no sirve. Habría que conversar y buscar un diseño, ¿ya?, que permitiera que subiéramos ese porcentaje del 42%, porque esto tiene relevancia en que va a llegar a la pyme que necesita sobrevivir con todas las condiciones que tenemos en todo momento que son adversas. Y por último, sería deseable que al mismo tiempo solucionar los temas del porcentaje de empresas y trabajadoras que puedan hacer uso, ¿ya?, de este subsidio, como ya me referí, diseñar un programa robusto de mejora de la productividad de MIPYMES para no llegar al 2025 con el mismo problema. Y lo digo esto porque quiero ir más allá de lo que dice el punto número 6, Plan de Desarrollo Estratégico en las MIPYMES, que la verdad es que no dice mucho, ¿ya?, pero aquí tiene que ser algo robusto. Al menos el Ministerio debería comprometer recursos al programa de mejora en la productividad. Yo creo que, señora presidenta, por los intermedios de los ministros, usted y a los señores senadores, que son los que van a votar esto, ¿ya?, me parece que los senadores deberían exigir que se dieran ciertos lineamientos con la cantidad de recursos que se van a entregar a este tipo de planes. Porque si no, vamos a quedar en el aire dando vueltas, ¿ya? Al menos deberían duplicar o triplicar los recursos a Corfo y Cercotec. Al menos. Porque nos pasa que en los programas con Corfo y Cercotec 100 postulan 2.000 y quedan 200. Y eso no es correcto. Así no se está haciendo, no se está mejorando la productividad del país. Y además, los gobiernos regionales tienen mucho que decir en esto. Un programa de entrega especial de recursos a los gobiernos regionales para programas de capacitación, cobertura de Internet y digitalización. En las comunas todavía tenemos grandes problemas de conectividad y de digitalización de las personas. Eso tenemos que avanzarlo. Eso va a aumentar nuestra productividad. Y con esto termino mi presentación y le agradezco, señora presidenta,
y son por su intermedio a los ministros y senadores de habernos escuchado. Muchas gracias.